Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la venganza que planea el Paris Saint-Germain contra Real Madrid por robarle a Kylian Mbappé. Vamos a estar hablando acerca de un fichaje que se podría llegar a dar, que al día de hoy quizás suena bastante surrealista, pero con el correr de las semanas podría llegar a tomar distintas versiones respecto a una llegada de un jugador del Real Madrid que hoy en día es estrella y figura y que seguramente están viendo en la miniatura, que podría llegar a Paris Saint-Germain a reemplazar justamente a Kylian Mbappé, que parece tener todo arreglado para hacer el camino contrario, para llegar desde París justamente al Real Madrid. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. La realidad es que es casi redundante volver a tocar el tema de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, pero como mínimo los tengo que poner en contexto. Como sabrán, Paris Saint-Germain hoy en día tiene a Kylian Mbappé, pero Real Madrid seguramente lo va a terminar fichando al final de la temporada. Una novela larguísima que comenzó hace muchos años, de Real Madrid siempre queriendo al jugador francés, que estuvo a punto de ficharlo en 2022, finalmente renovó con Paris Saint-Germain, lo hizo por 3 temporadas, pero la última era opcional, y justamente esa última temporada que era opcional, el jugador francés ha decidido no activar esa cláusula del contrato, por lo cual a partir de junio de 2024 va a ser jugador libre. Y ya tendría todo prácticamente arreglado, más allá de que no se ha hecho oficial por parte del Real Madrid, para firmar con el conjunto merengue, lo cual dejaría un escenario en el que Paris Saint-Germain perdería su principal figura y evidentemente su mejor jugador por escándalo. No tiene otro jugador hoy en día para reemplazarlo, ya no está Neymar, ya no está Messi y Mbappé es la gran figura del París, y además no solamente lo dejaría sin ese jugador, sino que no le dejaría un solo dólar, porque se iría en condición de libre y terminaría fichando por el Real Madrid, con el cual solamente tendría que arreglar su contrato, que sería de una suma importante, pero claro, a Paris Saint-Germain no le quedaría dinero de un fichaje que en su momento, recordemos cuando lo compraron al Mónaco, había rondado los 180 millones de euros. Es a partir de esto que evidentemente es el fichaje libre más costoso de la historia en cuanto al valor que tiene Kylian Mbappé, y lo que perdería en activo Paris Saint-Germain es que el París podría estar planeando su venganza, entre comillas, siempre futurísticamente hablando, y robarle una de las principales figuras que tiene Real Madrid de cara a la próxima temporada. Está claro que el Paris Saint-Germain, si quiere mantener un proyecto deportivo interesante, hoy en día comandado por Luis Enrique, y que sacando a Kylian Mbappé no tiene grandes figuras, si bien ha fichado a Colomoni, a Ousmane Dembélé y tiene jugadores interesantes, no tiene una gran figura, va a tener que salir al mercado, romper el chanchito, como se dice muchas veces, y gastar e invertir mucho dinero en un futbolista para reemplazar a Mbappé. En ese mercado de pases que seguramente se va a terminar dando esa negociación en junio del año 2024, han sonado muchos nombres. Se ha hablado, por ejemplo, de Mohamed Salah, el egipcio que hoy en día está en Liverpool, que podría llegar a salir después de lo que es la marcha por parte de Jürgen Klopp del Liverpool. Se habló del fútbol árabe y el Paris Saint-Germain sería un equipo que está dispuesto a pagar una cifra importante. Se habló muchísimo de Rafael Leao, el portugués del Milan, por el cual pagarían cerca de 150 millones de euros. Honestamente creo que con la temporada que está teniendo Leao hoy y algunas que otras cuestiones que evidentemente no me terminan de convencer, creo que sería un exceso y no sé si es el jugador que necesita hoy en día Paris Saint-Germain y sobre todo por ese precio. Se habló de Víctor Osimhen, hoy en día en un buen momento el Napoli en cuanto al individual, pero claro, el equipo en lo colectivo no funciona ni mucho menos. Una temporada bastante decepcionante del que venía a ser campeón de la Serie A y un fichaje que podía rondar los 100 millones de euros. Pero claro, son todos nombres que, si bien son interesantes, sobre todo el de Salah, por distintas cuestiones, ya sea en el caso de Salah, por ejemplo, porque ya es un jugador con una edad un poco más avanzada, o en el caso de Osimhen y de Leao, porque no tienen quizás ese gran carantel de estrella, no terminan de convencer para reemplazar a Kylian Mbappé. Está claro que Paris Saint-Germain, si hay un problema que no tiene, es económico, y puede gastar 100, 150 e inclusive, como hemos visto en su momento por Neymar, más de 200 millones de euros en un fichaje. Y el fichaje que estaría planeando el Paris Saint-Germain, y por eso hablamos de la venganza, sería nada más y nada menos que la llegada de Vinicius Jr.
Vinicius sin duda en los últimos años ha ido creciendo cada vez más y más exponencialmente. Un jugador que apenas tiene 23 años y se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo. Comenzó su carrera en Flamengo, rápidamente fue fichado por el Real Madrid, le costó un par de temporadas adaptarse, no los vamos a mentir, estuvo 3 años en los cuales sus números no eran los mejores, promediaba entre 5 y 6 goles y entre 3 y 4 asistencias por temporadas, pero a partir de la temporada 21-22 se convirtió en un pilar fundamental de este Real Madrid y en uno de los mejores extremos de Europa. En la 21-22 jugó 52 partidos, marcó 22 goles y dio 16 asistencias. En la 22-23 jugó 55 encuentros, marcó 23 goles y dio 19 asistencias. Y en la actual temporada, más allá de algunos momentos en los cuales no ha estado tan fino, sus números son buenos también. 26 partidos, 15 goles y 6 asistencias, lo cual lo coloca sin duda para mí hoy en día en ese escalón de futbolistas de elite, en el cual podemos encontrar a Haaland, evidentemente a Kylian Mbappé, a Jude Bellingham y creo que Vinicius Jr. es el cuádruple o digamos el cuarteto de los jugadores más interesantes que podemos encontrar en Europa en cuanto a actualidad y proyección. Sin embargo, Paris Saint-Germain quiere un jugador de ese estilo, un jugador franquicia si quieren, si lo podemos llevar a otro deporte como por ejemplo la NBA, que pueda ser la cara del equipo de lo que puede llegar a ser la temporada y el futuro del París, y Vinicius sería un jugador ideal, como en su momento ficharon a Neymar, como en su momento ficharon a Mbappé. Vinicius tiene esas características, no solamente por su actualidad futbolística, sino también por su personalidad y lo que podría llegar a generar un fichaje de ese estilo. Sacar a Vinicius del Real Madrid sería toda una sorpresa y realmente, como se dice muchas veces, un bombazo inesperado, pero que no sería una locura si analizamos algunas cuestiones que se pueden llegar a dar. A priori, uno pensaría que es muy difícil su salida, teniendo en cuenta que hoy en día es el jugador más determinante junto con Bellingham del Real Madrid, y teniendo en cuenta además la juventud que tiene, solamente 23 años, y que Real Madrid no tiene necesidad de vender jugadores ni mucho menos. Va a terminar fichando a Mbappé gratis, por lo cual no va a tener que pagar un gran fichaje más allá del contrato que le arme, y sumar a Kylian Mbappé a una delantera con Vinicius, con Brahim Díaz, con Rodrigo, con Endrick que también llegaría, sería algo letal. Y en la mitad de la cancha, jugadores como evidentemente Jude Bellingham con muchísimo poder ofensivo. Hoy en día Vinicius tiene contrato firmado hasta 2027 con la Casa Blanca, una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, por lo cual en cualquier aspecto parecería totalmente imposible pensar en una salida de Vinicius, no solamente a París, sino a cualquier equipo. Además, el brasileño está más que cómodo justamente jugando en España. Sin embargo, se pueden llegar a dar algunos factores que para mí pueden llegar a desembocar, más allá de que la probabilidad no la veo, la verdad muy cercana, en que se dé un fichaje probable del Paris Saint-Germain. Por un lado sería claramente el monto que puedan llegar a pagar, una cifra que tendría que rondar para mí encima de los 200 millones de euros e inclusive quizás más, que si Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar por Vinicius Jr., como sabemos perfectamente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es muy bueno y muy hábil para lo deportivo, pero también es muy bueno y muy hábil para los negocios. Y quizás pensaría que fichando a Kylian Mbappé podría vender a Vinicius y sacar una cifra exorbitante, que le venga bien al Real Madrid y que de cara a futuro evidentemente nunca podría sacar por el brasileño si no fuese vendiéndoselo a Paris Saint-Germain, que entre comillas está desesperado por un jugador de ese estilo. Tengamos en cuenta también que Vinicius desde lo deportivo te da muchas soluciones, pero también es un jugador extremadamente controversial, que inclusive entre los propios fanáticos del Real Madrid genera ciertas dudas, sobre todo en cuanto a sus actitudes. Y en lo deportivo, si bien como les digo, atraviesa para mí un buen momento, también tiene sus altibajos. Si bien es un jugador de Academy extremadamente determinante, también tiene momentos en los cuales no ha tenido quizás los mejores rendimientos. En todo ese escenario, si llegara una oferta de 250 millones de euros, con todo lo que les he contado de lo que es la personalidad de Vinicius, y evidentemente que sería probablemente el máximo monto que le podría sacar, y conociendo a Florentino Pérez, que realmente es muy hábil para los negocios, y además de lo deportivo piensa también en lo económico, no sería una locura que si París presenta esa oferta, se la piensen y termine aceptando la salida de Vinicius y reemplazarlo con Kylian Mbappé. Honestamente, en cuanto a lo que sería el funcionamiento del Real Madrid, claramente lo sentirían, pero claro, si vos perdés a Vinicius pero sumás a Kylian Mbappé, probablemente el impacto no sea tan grande, sobre todo si también vas a sumar a Endrick y vas a tener un ataque muy bueno. En cuanto a Vinicius, yo tengo mis serias dudas si él tiene que ser la cara de un proyecto como el Paris Saint-Germain, en la cual jugadores como Neymar, por ejemplo, que quizás es el paralelismo más claro que se puede hacer con Vinicius, porque de joven llegó al fútbol español, lo hizo en Barcelona, triunfó allí y después terminó llegando a París. Tengo mis serias dudas de que Vinicius le pueda llegar a ir bien en París y encaminar el equipo pensando a futuro en ganar el gran objetivo que es la Champions. Realmente yo si fuese Vinicius no lo haría, pero hay que ver Real Madrid y sobre todo Florentino Pérez si no lo ven como una buena posibilidad de negocio de cambiar a Mbappé
por Vinicius Jr. y además embolsar muchísimo dinero. Pero claro, la oferta tendría que ser, como se dice muchas veces, realmente mareante para que el Real Madrid se piense en desprender uno de sus principales jugadores y una de sus grandes estrellas. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. Si se diese una oferta de ese estilo, el Paris Saint-Germain ya confirmada la salida de Mbappé, Real Madrid ficha a Mbappé en condición de libre y ofrecen cerca de 200 millones de euros o más por Vinicius, ¿venderían al brasileño o no? Y en caso de que no, si se lo quedarían para jugar con Mbappé. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas, los veo mañana en un próximo video.